Hace más de 50 días, el Consejo Nacional Electoral, debido a los reclamos, quejas de los partidos políticos tras presuntas irregularidades e inconsistencias en las elecciones del 13 de marzo, las legislativas, se solicitó una auditoría externa, internacional e independiente a los sistemas de todo ese proceso electoral contratados por la registraduría, después de ires y venires, de denuncias por una firma que había sido o se anunció que había resultado la elegida, pues fue descartado esto, unas denuncias por presuntas irregularidades porque no cumplía con los requisitos. Finalmente, Jesús, el Consejo Nacional Electoral determinó no contratar a ninguna firma internacional para auditar esos software o sistemas de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 29 de mayo. Y hace pocos minutos, en esta madrugada, teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque está en Davos, en Suiza, ha hecho un llamado a las autoridades electorales para que los recursos asignados a esa auditoría externa al proceso electoral se destinen a su contratación. Ha dicho Duque, Carla y oyentes de RCN Mundo, que es un deber de la organización electoral adelantar la auditoría externa por la tranquilidad y credibilidad de todo el pueblo colombiano. Escuchemos lo que ha dicho hace minutos el presidente Iván Duque. El 2 de mayo, el gobierno nacional procedió a girar los recursos y es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y toda la credibilidad al pueblo colombiano. Así que hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que los resultados de esa auditoría externa se le transmitan a todo el país. Nosotros, como gobierno nacional, brindamos todo el apoyo en materia de seguridad dentro del Plan Democracia y acompañamos a través de la Mesa de Garantías Electorales todas las solicitudes de los partidos políticos. La organización electoral es un ente autónomo y son ellos los que tienen que responder por que todo el proceso electoral se conduzca de acuerdo con la ley y la Constitución colombiana. En lo que corresponde al gobierno nacional, todas las garantías de seguridad han sido brindadas y esperamos que el pueblo colombiano salga a las urnas, vote y vote bien. Y a las 6:26 de la mañana tenemos en línea a Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Magistrado, bienvenido a RCN Mundo. Carla y Jesús, ¿cómo están? Un gusto estar acompañándoles a esta hora de la mañana. Gracias, magistrado, por madrugar con nosotros para informarle al país este proceso. Magistrado, antes de que nos cuente lo que sucedió ayer, la decisión, ¿qué responden o qué dice usted como magistrado del Consejo Nacional Electoral a esta solicitud que hizo ahorita en la madrugada el presidente Iván Duque? Decir que finalmente sí se haga esa auditoría porque están asignados los recursos y es necesario, que es un deber de la organización electoral. ¿Qué opina? Pues que el presidente señaló que con respeto a la ley y a la Constitución, y entonces cuando uno entra a jugar con la ley y la Constitución, ¿qué dice la ley? Si usted ya tiene un contrato para cumplir un objeto, usted no tiene por qué tener otro para el mismo objeto. O sea, que si yo contraté para hacer un puente con una compañía, yo no puedo contratar a otra para que me haga el mismo puente. Y resulta que aquí, en el estudio que hicimos, en la discusión que se tuvo ayer, se encontró que auditoría ya hay, que la está ejerciendo una empresa nacional, sí, le está ejerciendo una empresa nacional, y la ley me distingue si la empresa es nacional o internacional, cuando ya hay un objeto contractual que se está ejecutando, con un contrato que se está ejecutando para auditoría. Ese es el punto. Yo puedo gastarme una plata, 3.000 millones de pesos, cuando ya hay un contrato de auditoría que se está ejecutando, ¿sí? Como dice el presidente, con respeto a la Constitución y a la ley. Con respeto a la Constitución y a la ley, uno no puede generarle detrimento al Estado gastándose 3.000 millones de pesos para un mismo objeto cuando el contrato ya se está ejecutando. Claro, magistrado, queda la duda si se sabía esto desde antes, entonces, ¿por qué siempre se estuvo manejando el tema de la auditoría externa? ¿Por qué siempre se habló de ese tema? Si ya se sabía, como usted nos está diciendo, que había una auditoría nacional. Había una insatisfacción, pero el tema de selección nunca se hubo. Y ustedes saben que para ejercer un contrato, que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para contratar. Hay que arrancar por ahí. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Hizo el estudio de uno para decirle, mire, aquí posiblemente hay, y del uno que tuvimos, ¿qué se dijo? No cumple con los requisitos. O sea, ya desde el punto de vista
técnico, ya habría una insatisfacción. Y ustedes saben que para la celebración de un contrato no solamente es el estudio técnico, es el estudio jurídico y es el estudio de viabilidad económica. Nosotros, sin tener las facultades, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene departamento de contratación, por una sencilla razón, porque nosotros no manejamos presupuesto. A nosotros todo nos lo maneja la registraduría, pero siendo diligentes, sin tenerle el equipo para eso, hicimos el estudio de viabilidad, si era posible contratar, y entramos a evaluar una propuesta de una compañía que dentro de nuestra capacidad encontramos que no reunían los requisitos por experiencia, por lo que fuera. Luego miramos, y bueno, y la parte jurídica sí es viable, y resulta que en la parte jurídica había una recomendación de la Procuraduría que nos decía, ojo, que si ustedes van a contratar para el mismo objeto, tengan en cuenta que ustedes ya tienen un contrato, luego el contrato de auditoría que eventualmente lleguen a suscribir tiene que tener un propósito distinto. Magistrado, Magistrado, ese punto está claro en el tema de tener ya una contratación con el mismo objeto, pero la pregunta es, ¿no valdría la pena revisar? Porque usted decía, sí, no es una firma internacional, está bien, hay firmas capacitadas en Colombia, pero la pregunta es, ¿no valdría la pena revisar si realmente esta empresa tiene toda la independencia que amerita este proceso? Es decir, descartar si no hay ninguna relación, por ejemplo, con MacGregor, esta firma contratada para hacer la auditoría por 10.000 millones de pesos de parte de la registraduría, si no hay ninguna relación entre MacGregor y Thomas Gregg & Sons, que es una de las empresas mayoritariamente con participación en la alianza Disproel, que es la que tiene que contar los votos. Por ejemplo, valdría la pena mirar si de verdad no tiene ninguna relación. Una aclaración. El conteo de votos no lo hace ninguna de estas firmas. El conteo de votos lo hacemos las autoridades electorales, jurados, comisiones. Sí, magistrado, lo que quise decir, magistrado, es, usted tiene razón, por supuesto, y hay unos comités escrutadores, esa precisión. No, hay unas autoridades electorales que los eligen, que tienen un origen muy diverso. Registraduría con jurados, comisiones escrutadoras. Magistrado, de lo que estamos hablando acá, es de los software que fue a eso me refiero. Es consolidación de resultados, como lo podría hacer un Excel. Uno puede decir con una consolidación en Excel. Magistrado, ¿usted tuvo la oportunidad de revisar la denuncia que nosotros publicamos ayer en RCN Mundo? Donde se ve, bueno, digamos, entiendo que ustedes son los encargados de hacer ese proceso de manera transparente, por supuesto, lo destacamos. Lo que quiero decir es, no valdría la pena que el Consejo Nacional Electoral como autoridad, si no puede contratar una firma, al menos garantizar que la firma que se va a encargar de este proceso no haga un yo con yo, o sea, que audite a la misma empresa que la contrató y sea benevolente, y a eso me refiero. Tal vez no he sido no me he hecho explicar muy bien, magistrado. Ahí entra una dificultad. Ese tema se debió haber revisado, y vuelvo y te reitero, nosotros, Consejo Electoral, no contratamos absolutamente nada, porque nosotros no tenemos autonomía administrativa ni financiera. Todo lo que tiene que pasar pasa por manos de registraduría. Ellos son los que terminan celebrando los contratos que eventualmente llegue a necesitar el Consejo Nacional Electoral. Ahí viene un punto. Yo puedo, y ahí viene el punto jurídico, si había todas esas restricciones, todo eso se debió haber hecho en el momento en que yo te digo, cualquier cosa que me digas puede ser lo que pueda darle transparencia. Yo lo que no puedo permitir es que con lo que haya se le ponga en tela de juicio los resultados. Y la prueba de ello es que en el tema de Congreso, así usted me señale una cosa distinta, en el tema de Congreso el escrutinio no ha tenido ninguna dificultad. Lo tuvo el preconteo, pero el preconteo es una ayudita que le tiene el Estado, o una colaboración de información rápida al ciudadano diciendo que posiblemente el Congreso de la República va a terminar así. Pero usted no tiene un señalamiento o prueba que me diga hubo una irregularidad sustancial que me esté comprometiendo la legitimidad del proceso electoral o de los resultados. No hay ninguna. ¿Y por qué? Porque el proceso se ha llevado con total tranquilidad. Yo, ¿por qué autoridad electoral voy a salir a legitimar el proceso electoral diciendo que sí necesito porque es que no hay garantías? Yo te digo, las garantías han estado todas.
los partidos han estado en el proceso de escrutinio. El que ha querido reclamar ha presentado su reclamación. El que ha querido presentar una solicitud de saneamiento se le ha tramitado. Sí. Y entonces, a son de que yo entro a legislar mi proceso diciendo, sí, necesito más garantías, cuando la ley me dice, tenga una auditoría y usted la tiene. Ahí está. Yo, ¿por qué le genero desconfianza al ciudadano? ¿Por qué alimento esa desconfianza cuando el proceso de escrutinio se ha adelantado con total tranquilidad? En el tema del Congreso vamos bien. Magistrado. Si me dices... Magistrado, ¿sí? Lo invito, no en el escrutinio. Preconteo. No, magistrado, lo invito a que revise parte de las revelaciones que hemos hecho. Magistrado, en la Fiscalía hay una denuncia con 840 archivos de pruebas de presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio, no en el de preconteo, porque sabemos que el preconteo no es oficial. Le voy a compartir unos links para que revise, porque la información de estas denuncias está en las autoridades y está en los organismos de control. Incluso hemos publicado pruebas de cómo han inscrito datos inconsistentes en los formularios E11, que son los formularios que no ha querido entregarle el registrador. Entonces, permítame, magistrado, permítame. Sí. Me parece que entiendo, por supuesto, en ningún momento se quiere deslegitimar las instituciones, pero sí me parece que no hay que desconocer las denuncias que hay y las pruebas que están analizando la Fiscalía y otros organismos de control al respecto del proceso del 13 de marzo. O sea que todavía no hay decisión de que me comprometa. Me estoy diciendo, hay denuncias. Denuncias puede haber 50,000. La pregunta es si esas denuncias tienen la capacidad de afectarme el proceso electoral. Y de eso no tenés una. Ni una tenés que me pueda decir efectivamente esa falta o esa irregularidad tiene la connotación de afectarme el resultado electoral. Yo te digo, no tenés ni una. Pues magistrado, ya se comprobó que jurados votaron doble. Se comprobó. Eso lo aclaró el registrador. No hubo doble votación. El registrador que primero dijo que había 1 millón de votos y que no, y que se probó que no es 1 millón de votos, sino más de 500,000 a favor del pacto histórico. Pero eso es una falla de preconteo, no del escrutinio. Porque omitió reportar información en el preconteo, pero frente al trámite del escrutinio, yo digo, el escrutinio ya ha transcurrido totalmente, normalmente. ¿Ha aparecido la votación? No, la votación siempre estuvo ahí. No es que aparezca, es que él al momento de pasar la información el día de las elecciones omitió por X o Y motivo, omitió reportar información. Claro, si uno omite, pues queda faltando algo. Eso fue lo que ocurrió, pero si esa votación ha estado en el escrutinio, siempre ha estado en el escrutinio. Magistrado. La votación. Sí, esa información la hemos revelado. Considero que sean las autoridades las que dicten si esas pruebas son y si hay o no, y si no hubo errores en el escrutinio y solamente en el preconteo. Le agradezco mucho, magistrado Pedro Felipe Gutiérrez. Gracias. Un gusto. Un abrazo. Adiós.